Bendecido el Todopoderoso en esta hora, engrandecido en gran manera, digno de toda la honra, toda la gloria, la alabanza y la magnificencia. Saludos a los amados del Señor en todo el mundo. Que el Señor en su misericordia nos permita sentarnos a la mesa para cenar con Él. Nuevamente nos encontramos en continuidad de las visitaciones del Eterno a su creación. Hoy, tema 5. Como vamos desde un principio, y voy a leer la Sagrada Escritura, libro de Génesis, capítulo 3, verso 12. Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Tema: el hombre respondió. De este pasaje tenemos 8 puntos. 1, el hombre. 2, respondió. 3, la mujer. 4, me disteis. 5, por compañera. 6, me dio. 7, del árbol. 8, yo comí. El hombre se enfrentó al Eterno. ¿Cómo? Como midiendo fuerzas con él. Adán fue el primer ser humano que se enfrentó al Señor. Leo unos contextos, unos pasajes. Isaías 45:9. Isaías 45:9. Para ir avanzando. Hay del que pleitea con su hacedor, el tiesto con los tiestos de la tierra. Dirá el barro al que lo labra: ¿qué haces? ¿O tu obra no tiene manos? Hay del que dice al padre: ¿por qué engendraste? Y a la mujer: ¿por qué pariste? Isaías 29:16. 29:16. Vuestra subversión ciertamente será reputada como el barro del alfarero. La obra dirá de su hacedor: no me hizo. Y dirá el vaso de aquel que lo ha formado: no entendió. Vuestra subversión ciertamente será reputada como el barro del alfarero. La obra dirá de su hacedor: no me hizo. Y dirá el vaso de aquel que lo ha formado: no entendió. Romanos 9:20. Unos versículos. Romanos 9:20. Dice así el texto sagrado: mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que le labró: ¿por qué me has hecho tal? ¿O no tiene potestad el alfarero para hacer de la misma masa
un vaso para honra y otro para vergüenza? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar la ira y hacer notoria su potencia, soportó con mucha mansedumbre los vasos de ira preparados para muerte? Romanos 9, 20, 21 al 22. Y Ezequiel 28:2. Hijo del hombre, di al príncipe de Tiro, así ha dicho el Señor, por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste, yo soy un Dios, en la silla de Dios estoy sentado, y en medio de los mares, siendo tu hombre y no Dios, y has puesto tu corazón como corazón de Dios. ¿Por qué no leerse todo? Ezequiel 28. Si Adán se dio el primer lujo de enfrentarse al Eterno desde un principio, en continuidad hasta el día de hoy está pasando. Lo hizo bajo una influencia de arrogancia, de altivez, de supremacía. Y como dice el texto, su subversión es insubordinó contra su creador. Continuamos. En su arrogancia se dio el lujo de hablar con el Eterno. Directamente. De tú a tú. Números 12. Números 12. 9. Números 12, 8, 9. Boca a boca hablaré con él. Voy a leer el 7. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Boca a boca hablaré con él, y a las claras, y no por figuras, y verá la apariencia del Señor. Porque, ¿por qué pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Entonces el furor del Señor se encendió en ellos y se fue. Con estas palabras, ¿qué estaba dando a entender el Eterno? Estaba diciendo el Eterno que a través de su ley establecida hablaría con el hombre, porque Moisés representa tipológicamente la ley del Señor. No es que estuviese de pronto escogiendo a Moisés como mejor hombre que los demás, porque recordemos la enseñanza cuando él va al monte y el Señor le dice, quita tu calzado, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. El Señor estaba diciendo que solo a través de su ley se dirigiría al hombre, hablaría con el hombre y el hombre se sometería a ella. Siempre un intermediario entre Dios y el hombre, su ley establecida. Tener en cuenta eso para cuando el Señor nos permita entrar en el estudio sobre Moisés,
en profundidad a todo lo grande que el Señor nos llevará, en profundidades de esos misterios revelados. Está el hombre, respondió. La mujer, en los pensamientos del Señor, estaba desde un principio. Génesis 1, 26, 27. Génesis 2, 7. Y Génesis 2, 22. Pero en Génesis 3, 20 fue el hombre que le puso el nombre a Eva por primera vez. Ya solamente en los textos que he dado estaban los pensamientos del Señor, crear también la mujer al enfocarla en el hombre. Pero ya la mujer creada ya directamente es en el verso 22 de Génesis 2. Y de la costilla que el Señor tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Mucho antes, los pensamientos del Señor estaba ya crear a la mujer. Pero el hecho literal de su creación fue en Génesis 2, 22. Dijo Adán, la mujer que me disteis. Analicemos estas palabras. Lo que quiso interpretar o dar a entender Adán. La culpa no es mía. Es la mujer que me disteis por compañera. En un sentido literal, culpó a la mujer, pero las intenciones de su corazón estaban culpando al Eterno, transmitiéndole disfrazadamente que se había equivocado con esa clase de compañera. Es lo que Adán en su ciencia interpretativa le estaba diciendo al Eterno, poniéndose a la par con él de tú a tú, como quien dice, tú fuiste el que te equivocaste con esa compañera que me dio. Bueno, continuamos. ¿Qué implicó esto? Esta expresión de Adán implicó que implicó que toda una obra creadora, estructural, pura, era imperfecta. Eso implicó la respuesta de Adán, violando la santidad perfecta de la creación. Compañera, fue el Eterno que decidió que entre los animales creados no había idoneidad para el hombre. Tenía que ser del mismo hombre. Génesis 2, 19. Formó pues el Señor Dios de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos y los trajo a Adán para que viese cómo les había de llamar, y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre.
Y puso Adán nombres a toda bestia y ave de los cielos y a todo animal del campo, mas para Adán no halló ayuda que estuviese idónea para él. Y el Señor hizo caer sueño sobre Adán y se quedó dormido. Entonces tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar, y de la costilla que el Señor tomó hizo una mujer y la trajo al hombre. Y dijo Adán: esto es ahora hueso de mis huesos, carne de mi carne, y esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se allegará a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, y Adán y su mujer, y no se avergonzaban. El Eterno miró que en todo lo que había creado, que le dio autoridad a Adán para que le pusiese su nombre, no había algo idóneo para él. De ahí es donde del mismo hombre toma una parte para crear a la mujer. Y el Señor usó el término en el Nuevo Testamento: varón y hembra los creó. Bueno, analizar esos puntos. Pero la base fundamental de la creación de la mujer, porque esto tiene tremenda revelación profunda acerca de todo un estudio escatológico de la iglesia, llamada iglesia, tipológicamente representada en la mujer en la Biblia. Continuamos. Medio implica lo que la mujer transmite como enseñanza, guía y dirección, pero ya totalmente contaminada. Una bipolaridad de enseñanza física y espiritual. ¿Cómo así que bipolaridad? Vamos a lo que significa esta palabra y el entendimiento ya le mostrará el estado en que se encontraba Eva y en el cual se encontró Adán. Bipolaridad. Ser bipolar significa tener un trastorno del estado de ánimo caracterizado por cambios extremos y marcados en el estado de ánimo. Estos cambios extremos pueden incluir periodos de euforia, excitación, actividad intensa, manía o hipomanía, así como periodos de tristeza, desesperanza y falta de energía, que lleva a depresión. Interpretamos esto. O sea, Adán, al hablar con Dios, estaba en un estado depresivo, por eso respondió así hasta el día de hoy. ¿Mm? Tremendo. Y esa es la respuesta de Eva. Implica lo que la mujer transmite como enseñanza, guía y dirección, pero ya totalmente contaminada, una bipolaridad de enseñanza en lo físico y en lo espiritual. Continuamos. Del árbol, representando al ser humano con un fruto bueno y malo. Fruto de enseñanza bueno y malo. Por eso el ser humano se autojustifica en el fruto bueno, pero va acompañado este árbol representando al ser humano con un fruto bueno y malo hasta el día de hoy. Causa del infierno que el mundo ha vivido, vive y vivirá hasta el día de hoy. El mundo ha vivido un infierno desde el principio.
y está viviendo un infierno desde el principio. Y vivirá un infierno de prueba si no redirecciona su vida delante de la presencia del Señor. Yo comí la enseñanza contaminada digerida. Enseñanza contaminada digerida. Y visualice espiritualmente, entre en el mundo de la visualización. Todos los recién nacidos desde un principio, en todas las épocas, en el mundo espiritual y físico. Por eso la insistencia siempre del Señor en un nuevo nacimiento, como se lo planteó a Nicodemo en Juan capítulo 3. Que Nicodemo al principio no entendió, pero después lo tuvo que entender. Yo comí echando la culpa, delegando la culpa, pero algo para analizar en profundidad. Pero la culpa fue de él, de Adán, directa, porque el Señor ya había hablado con él desde antes de crear la mujer, desde antes que la mujer fue creada. Por eso la visitación del Señor fue directa a Adán. En primer lugar, y no a Eva, sino en segundo lugar, como veremos en la próxima enseñanza. La culpa fue directa de Adán, de la enseñanza pura establecida desde un principio con una regla, por lo cual Adán no fue sincero y no tuvo un arrepentimiento y una conversión, porque lo que hizo fue cubrirse a toda hora y a todo momento en el diálogo con el Todopoderoso. Y el único primero culpable como creado fue él. Y en segunda instancia, el enfoque directo del Señor a Eva, como lo veremos en el capítulo 13. Amados, bendiciones del Altísimo. Estoy muy compungido llevando estas palabras del Señor, porque toda la vida el hombre ha entrado en una autojustificación, consciente o inconscientemente, o en engaño, o sabiendo que lo está haciendo, enfrentándose al Todopoderoso, pensando en cada infierno propio que cada uno vivimos en nuestro hogar, en nuestros lugares de reunión, en nuestras vidas. Es culpa de nosotros mismos
por no obedecer. El problema no es oír. Mi Señor dice, si hoy oyereis su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Cada que el Eterno nos habla, es una visitación de Él para que nos acojamos a lo que Él dice. Tenemos nuestros hogares disfuncionales, hijos totalmente desviados de lo correcto, el mundo errado tras de sus guerras. Es el infierno espiritual, físico y material, desde un principio hasta el final. Por eso la revelación de Apocalipsis. Bendecidos mis amados, hermana Nora Benavides, mi hermana Nancy Romo, mi hermano Armando Caicedo, mi hermano Nolvier Cifuentes, mi hermano José Antonio Murillo, Carnicería Ambaraíta, Carnitas Estilo Michoacán, que están viendo estas enseñanzas. Es hora. Toda la vida. La visitación del Señor es hoy. Su venida es hoy para el ser humano. Si hoy oyereis su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Hoy es el día aceptable. Hoy es el día de salvación. Que el Eterno nos siga dando entendimiento, nos ayude a caminarle a Él, para que todo nuestro mundo, incluyendo nuestras familias, direccionemos nuestras vidas solo a la dependencia de la presencia de Él. Bendiciones del Altísimo. Muchas gracias para todos. Nos veremos en el tema número 6. Del Señor a la mujer. ¿Qué es lo que has hecho? Dios les guarde. Bendiciones del Altísimo. Por favor, siempre orando los unos para los otros. Dios les guarde y compartámoslo. Compartámoslo. Para que esta revelación llegue hasta el último rincón de toda la tierra. Bendiciones y victorias en su nombre. Amén.